bueno, si les parece, sobre todo para los que se fueron conectando de manera puntual, vamos arrancando con la presentación. Ahora sí, formalmente de nuevo, gracias por estar de otro lado, chicos. Este es lo que nosotros, este nombre glamoroso que lo pusimos, que es el Data Tour. Este es el número 4, este es el que es para el mercado de Argentina. Mi mercado es Argentina, Uruguay, Paraguay. Fuertemente estamos en una carrera expansiva hacia Uruguay y Paraguay también, pero donde estamos centrados y donde Retargeting nace es en Argentina, así que por eso es que los chicos también están basados acá en Buenos Aires. Bueno, les cuento un poco la dinámica de cómo va a ser la presentación. Va a ser breve, la verdad es que le vamos a meter pata para poder meter toda la info que tenemos. Tenemos 5 minutos ahora que ya estamos conectándonos. Después tenemos un poco la presentación que es Retargeting, qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo construimos nuestro ecosistema con nuestros partners para seguir creciendo. Y después va la presentación de Equifax, de alrededor de unos 35 minutos, de media hora a 35 minutos, para finalmente terminar con un Q&A, con las preguntas que ustedes tengan acerca de lo que estamos viendo. Pero bueno, les cuento un poco quiénes somos nosotros. Hay muchos que ya nos conocen, hay otros que nos están conociendo ahora, así que siempre hay que, el público se renueva, diría una famosa conductora de acá de Argentina. Así que siempre tenemos ganas de contarles un poco qué estamos haciendo, y aparte siempre nos renovamos con cosas nuevas. Siempre Retargetly es una compañía muy joven, pero muy consolidada. Ya tiene más de 7 años desde su creación. 7 años en el mundo digital puede parecer poco, es un montón. Se consolidó mucho, nace como un DMP, es un Data Management Platform, donde básicamente es poder empezar a ordenar los insights y las audiencias que tienen los sitios web de quien nos contratan, pero obviamente nos fuimos expandiendo hacia otros negocios que tienen que ver siempre rodeado y merodeando el tema de la data, por supuesto. Nosotros, como les dije, somos una compañía de recolección de datos que procesamos más de 110.000 millones de eventos al mes y los transformamos en audiencias e insights para entregar mejores resultados de negocio. Eso, sin duda, que usar la data, y no necesariamente la de Retargeting, pero nosotros estamos convencidos que la nuestra más todavía, genera mejores resultados en las campañas que ustedes están haciendo, ¿sí? Por supuesto que siempre hay un contenido de branding, de awareness, pero las campañas siempre tienen un componente de focalizarse e ir al nicho, al segmento, y obviamente con Retargeting estamos convencidos, con la ayuda de los partners como Equifax, que los encontramos, y los encontramos de manera muy precisa. Bueno, como les digo, nacemos con el DMP, el Data Management Platform. Eso trae consigo un planificador de audiencias, crece a lo que es el Audience Marketplace, que es el fuerte, digamos, hoy del negocio, que es esto de disponibilizar nuestras audiencias para que ustedes, si son anunciantes o si son agencias, las puedan utilizar desde sus DSP, incluso desde redes sociales, pueden activar nuestras audiencias, y de manera muy sencilla, directamente las pushean a la plataforma, y a partir de ahí linkean con la campaña que quieren hacer, y empieza a buscar las audiencias que ustedes están pidiendo, que tienen diversas características que ahora vamos a explayarnos, ¿no? Después tenemos Smart Deals, que también es un producto novedoso, nuevo, que es inventario premium con data premium combinada. O sea, entregamos el mejor de los dos mundos, la data, que eso ya lo teníamos, y le sumamos inventario premium de un montón también de partners. Y finalmente IDEX, que es el identificador cookieless, que probablemente quien haya ya participado de otro webinar de Retargeting, o incluso otro webinar de lo que tiene que ver con el fin de las cookies, ya esté en tema. Bueno, esta es nuestra solución, ¿sí? Que también será tema para otro webinar, pero básicamente tenemos ya una solución para algo que se extendió un año más, para el 2023, el fin de las cookies, pero Retargeting ya tiene la solución para ir con una respuesta a lo que los anunciantes y las agencias están buscando, que es seguir encontrando, mejor dicho, a los consumidores de manera precisa. Bueno, como les dije al principio, los que se fueron conectando temprano, quien les habla, un placer conocerlos si no nos conocemos, Fernando María. Yo soy Country Revenue Manager para Argentina, Uruguay y Paraguay, y hoy nos van a acompañar Fernando Oliver, que es Digital Transformation Manager de Equifax, y Fabián Wenzelblatt, Business Consultant de Equifax. El título que nosotros le ponemos es la receta ideal para una estrategia de marketing basada en datos y analíticos, pero digo,
básicamente, más allá de los títulos, la idea es que ustedes entiendan qué importante o cuán importante podemos ser nosotros Retargetly y teniendo a Retargetly a Equifax como socios a la hora de planificar y tener una campaña que sea efectiva, ¿no? Bueno, esto es la foto de Argentina, tenemos 98 millones de dispositivos digitales de alguna manera cruzados y macheados, que eso absolutamente tiene que ver con, incluso sobrecumplimos la legislación argentina, que es bastante soft con respecto al cuidado de los datos todavía, o sea, no se endureció tanto como GDPR en Europa, pero nosotros vamos teniendo esos estándares, preparándonos para cuando eso suceda acá en Argentina. Tenemos 98 millones de dispositivos conectados, eso repercute cuando los desdoblás o los desduplicás en 27,8 millones de aproximadamente personas únicas estimadas, ¿sí? O sea, tenemos un ecosistema muy robusto, muy importante, de gente con data, que por supuesto es anonimizada, que no sabemos quiénes son, sino que tenemos perfiles. Lo que tenemos nosotros son perfiles, ¿ok? Ahora, ¿cómo construimos esa data? Primero desde un approach probabilístico, enfocándonos en el tipo de navegación con un ID digital anónimo, ¿no? La cookie es hoy, próximamente será IDEX, pero le asignamos un ID digital anónimo, entonces entendemos probabilísticamente el tipo de navegación que esa persona tiene, los tipos de sitio web que visita, el contenido que consume, la frecuencia con la que la consume, y a partir de ahí definimos un perfil, un comportamiento. ¿Eso alcanza? Está muy bien, eso está, realmente ya genera bastante data y insight para empezar a generar una campaña, pero como si esto fuera poco, digamos, si quieren, ahí sí ya le sumamos datos determinísticos. Ahí es donde empiezan y entran nuestros amigos de Equifax, nuestros partners como Equifax, directamente a darnos datos que son muy precisos, ¿sí? Ya es un approach donde tenemos un email, donde tenemos un teléfono, donde tenemos un National ID, que es un documento, un usuario registrado con un documento nacional. Entonces ya sabemos realmente, ¿sí?, con precisión quién está del otro lado de la pantalla y, por supuesto, es igual al marketplace. O sea, todo esto, todo este mix entre el approach probabilístico y el approach que ya es determinístico, esto sumado genera les diría muy convencido, el mayor data audience marketplace de Latinoamérica, que es donde Retargetly hoy por hoy tiene el foco de la atención puesta, ¿sí? ¿Qué trae todo este marketplace? Todo esto que ustedes están viendo: demografía, clase social, finanzas personales, bueno, rango de edad, género, signo del zodíaco. Digo, sí, signo del zodíaco, es increíble, pero hay campañas a las cuales les interesa el signo del zodíaco. Es increíble, me refiero a la precisión y a la profundidad a la cual podemos llegar, ¿no? Behavioral, intereses, intención de compra, afinidad de marca, visitas a tiendas físicas. Tenemos la capacidad de identificar de manera determinística si una persona suele visitar una tienda física o no, y en función de eso impactarlo con una publicidad o no. Bueno, la localización, donde vive, el hogar, el tipo de trabajo, el uso de transporte que usa, visitas históricas, estamos hablando de una data de más de 18 meses, tecnología, podemos saber e identificar qué tipo de sistema operativo usa, ¿sí?, qué fabricante y modelo de teléfono tiene, qué red móvil, si es una u otra, si es red cableada y tipo de navegador en el que usa. Y obviamente esto ya le sumamos, como le decíamos, la data de Equifax con todos los data partners que ahí figuran, pero en este caso Equifax es uno de los principales partners que nos dan, cuando decimos clase social, ya directamente data determinística, o sea, tipo de consumos que tienen con tarjetas de crédito, tiene préstamos personales esa persona, tipo de productos que consume, insisto, todo esto de una manera anónima, absolutamente perfilando comportamientos de gente y de personas, ¿sí? Pero bueno, como les dije, sin más, ahí los dejo con los chicos de Equifax, se los presenté a Fernando y a Fabián. Fabián, te doy el pase, dejo de compartir yo pantalla. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar acá y por darnos un rato de su tiempo para contarles qué es lo que hacemos en Equifax, una empresa, digamos, que por ahí no es muy conocida en el mercado, depende de cómo uno la recuerde. Es una empresa que fue dueño, digamos, compró lo que era el Veraz en la Argentina, y es importante, digamos, contarles, son solamente 2 slides, donde, digamos, de contar un poco quién es Equifax. ¿Por qué razón? Porque en el mundo de la data hay de todo, hay data más o menos confiable, digamos, ¿no? Entonces es importante contar quién es Equifax. Equifax es una empresa con sede en Atlanta, una empresa americana, digamos,
que está presente en muchísimos países del mundo, que tiene cerca de 120 años de historia, más de 10.000 empleados, digamos, una empresa, digamos, que tiene 91 millones de empresas en su base de datos y más de 820 millones de personas, digamos, ¿no? Y que tiene tres grandes pilares. Por supuesto, los analíticos, esta gente, digamos, que pueden, para mí genios, yo los llamo genios, que son estos matemáticos que tienen la capacidad, digamos, de poder analizar bases de datos que imaginen, cuando hablamos de 800 millones de consumidores, imagínense cuando empezamos a mirar la información de esos consumidores, las bases de datos son inmensas, digamos. Por supuesto, además, el segundo pilar sería la tecnología, digamos, ¿no? Porque hay que tener un fierro importante para poder correr bases de datos tan grandes y, por supuesto, la data, ¿no? Obviamente la data. Digamos. Pero básicamente eso es Equifax, digamos, y en general, pero por un segundo del slide anterior, siempre se nos asocia más directamente a lo que es la industria financiera. No está mal, somos una empresa que nace como un buró financiero, digamos, donde le dábamos información a los bancos y empresas financieras, pero que con los años fue evolucionando hacia un montón de industrias. ¿Qué es lo que generó esto? Esto generó que nosotros hoy tengamos una visión de ese individuo 360 grados. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a conocer de esa persona en las características financieras, el comportamiento financiero, si está bancarizado o no, si tiene tarjeta, los niveles de ingresos, sino que vamos a empezar a aportar, vamos a tener aportes de múltiples burós de distintas industrias que nos van a dar una cantidad de información que nos permite poder tener una visión mucho más amplia que solo la financiera de esa persona. ¿Por qué? Porque vamos a tener información sociodemográfica, información de grupo familiar, digamos. O sea, vamos a poder saber si la persona está casada, si tiene hijos, si vive en pareja. Vamos a poder conocer los ingresos estimados de esa persona, obviamente los datos de contacto. Vamos a tener indicadores analíticos que vamos a ver después más adelante vamos a ver. Vamos a tener data de lo que tiene que ver con lo que es el comportamiento online. Esto que mencionaba Fer hace un rato también se va a machear y a mezclar con nuestra data. Todo lo que tenga que ver con información de los productos crediticios que tenga esa persona. Si tiene préstamos, si tiene tarjeta de crédito, si tiene cuenta corriente. Bueno, todo lo que tenga que ver con ese comportamiento, esa información crediticia de la persona. También todo lo que es la información laboral. Digamos, si la persona trabaja en una pyme, si trabaja en una gran empresa, de qué tamaño, de qué industria es esa empresa donde trabaja esta persona, o si trabaja en una pyme o si es un monotributista, en qué actividad trabaja esa persona. Digamos. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la información de consumos en cadenas de retail y farmacia de esa persona. Vamos a poder saber qué categorías de producto consume en su canasta esa persona. Si es un consumidor de productos digamos, del estilo light o de vida saludable, si la persona, hasta llegar a saber si la persona consume yogur descremado o no, si la persona toma gaseosas light o gaseosas regular, y así, digamos, ¿no es cierto? También todo lo que tiene que ver con la movilidad geo, que esto lo explicaba Fer en la presentación anterior, todo lo que tenga que ver con la base de observaciones judiciales del mercado, si es una persona, digamos, que viene con algunos problemitas o no, o que está, digamos limpia, la morosidad de esa persona, si es una persona que tiene deudas importantes, si fue consultada, por ejemplo, por distintas industrias para venderle un auto, un préstamo, lo que fuera, y después todo lo que tenga que ver, obviamente, con lo que es información positiva o negativa, digamos, de la persona. Esto es básicamente un pantallazo muy así por arriba de lo que es la base de datos de Equifax que nos permite tener esta visión 360 grados. La invitación a este webinar hablaba de los componentes de una receta de marketing digital, ¿no? ¿En qué pensamos cuando hablamos de una estrategia digital? Nosotros miramos en general la estrategia digital como un todo con el cliente. Y un poco lo que vamos a ver en esta presentación, y que les voy a contar un poco yo y un poco Fer Oliver, de Equifax, es que, digamos, nosotros lo que hacemos es mirar el todo. O sea, nosotros vamos a mirar desde antes de generar una campaña, poder realmente conocer bien quién es ese target para poder definir mejor precios o promociones, poder definir mejor la oferta, hasta también utilizar, digamos, todo lo que es la data nuestra para lo que es la ejecución en pauta de esa campaña y hacer todo lo que es la gestión de venta, e inclusive con la data podemos llegar hasta la gestión de postventa y hasta el cobro de eso, ¿no? O sea, básicamente nosotros pensamos que los datos son importantes, impactan positivamente
en la performance integral de una empresa, ¿no? O sea, pensemos un segundo, un banco hace una campaña, tiene que vender una tarjeta de crédito o tiene que vender un préstamo. De cada 100 personas que cliquean el banner, el banco termina rechazando 90 de esos interesados. ¿Por qué? Porque no les da el sueldo, porque porque no tienen recibo de sueldo, o porque no les da el límite, porque tienen deudas, o por lo que fuere. Bueno, después más adelante, al final de la presentación, en uno de los casos que está, van a ver cuál es el resultado de utilizar data en una audiencia con un problema como el que les mencioné, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que termina pasando es que cuando vos no utilizás buena data en tus campañas, eso va a impactar, o utilizás buena data, digamos, buena o mala, va a impactar negativamente o positivamente en muchas áreas de la empresa. Al principio uno puede pensar que solamente va a servir para aprovechar mejor la inversión de esa pauta digital. La realidad es que va más allá de eso. Digamos, cuando vos tenés una buena estrategia de datos, eso va a impactar positivamente en la fidelización, también en lo que es la atención al cliente. Piensen en esas 90 de cada 100 personas a las que el banco tenía que rechazar que estaban interesados en en adquirir ese producto, ¿no? Va a impactar también en lo que tenga que ver con pagos, digamos, con la buena calidad de ese lead que se genera, también evita, digamos, problemas a futuro en lo que tenga que ver con pagos. Y también, por supuesto, en lo que tenga que ver con mejores lookalikes de las audiencias para poder ampliarlas sobre bases que van a ser mucho más puras, más determinísticas que las audiencias por ahí nativas de las plataformas, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, es que nosotros pensamos que una buena estrategia de datos va a impactar en múltiples áreas de la empresa, no solamente en aprovechar mejor una pauta digital. Esos componentes los 4 componentes de la receta, como llamo yo, son, digamos, por un lado, obviamente, la data, digamos, ¿no? O sea, tener toda esta información para poder conocer al consumidor desde un aspecto integrador, digamos. Este pilar es un pilar que se puede, digamos, a veces hay clientes que ya la tienen esta información, ya lo conocen, ya saben perfectamente quién es su cliente y simplemente, digamos, hacen un juicio de valor sobre esto y no hay ningún problema y funciona bien. Y hay clientes que desean ir más profundo y poder conocer más en profundidad con data de quién es exactamente y poder extractar insights de quién es el consumidor, digamos, ¿no? Después, obviamente, el segundo pilar es la tecnología. Hay que tener capacidad para procesar toda esa información. Y después también está la ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la data hay que seguir utilizándola aún durante la ejecución de las campañas para poder ir optimizando. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo resultados de esas audiencias que generamos, de cuáles audiencias performan mejor que otras. Vamos a utilizar datos para enriquecerlas y poder, digamos, de alguna manera retroalimentar el proceso mejorándolo, digamos, ¿no? Hoy la idea es hablar un poco de todo este proceso, ¿no? Que va a arrancar, digamos, desde identificar ese buyer persona, en esa búsqueda de nuevos clientes, haciendo un perfilado, que es algo que les va a contar Fer. Después, cómo podemos ampliar ese perfilado haciendo lo que nosotros llamamos un lookalike Equifax, para después ya ir, sí, directamente a armar esos clústeres, a segmentar y después poder activarlos en formato de audiencias, ¿está? Así que esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, básicamente de las audiencias. Digo, ¿sabemos a quién le hablamos? Muchas veces pasa esto, ¿no? que yo contaba, hay clientes que tienen un juicio de valor y que creen que ya tienen claro, no necesitan hacer un perfilamiento. Algunas veces eso es cierto, algunas veces en los perfilamientos suelen descubrir insights o características de sus clientes que no sabían, digamos. Y eso a veces ayuda muchísimo a una mejor performance de la campaña, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué hablamos? Hablamos de que conocer al consumidor de una forma integral nos ayuda a generar o a identificar insights, a poder desarrollar esas audiencias o segmentos a medida a partir de esos insights y, por supuesto, a diseñar estrategias de marketing, de precio, de promociones, dirigidas a un perfil mucho más preciso de la comunicación, ¿no? Y, por supuesto, después esas audiencias o esos segmentos, publicarlos en redes sociales o en las plataformas de programática para que puedan ser impactados con las campañas de publicidad. Así que, bueno, yo los voy a dejar ahora en manos de Fer. Fer les va a presentar lo que tiene que ver con perfilado. Así que, Fer, ¿estás ahí? Estoy acá, Fabi, gracias. ¿Cómo andás? Oh, buenísimo, todo bien.
Bueno, gracias, un gusto, ante todo, y gracias a los chicos de Retargetly por la invitación. La verdad que un placer trabajar con ustedes. Me acuerdo cuando empezamos hace más de 4 años, era muy difícil conseguir en Latinoamérica, viste, un partner que pueda onboardear data, que pueda empujar data, que tenga las integraciones, los contratos, todo. Y mira que inclusive hablé con varios de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y sin dudas de lo más sólido y lo más profesional acá en la TAM. Eso lo digo sinceramente. La idea de hoy, lo que quería presentarles, básicamente son algunos estudios y un modelo de Machine Learning que desarrollamos para algunos clientes en particular, que también están, creo que, contribuyendo a lo que es mejora de performance de las campañas digitales que tienen ellos, ¿no? Como comentaba Fabi, viste, Equifax, si bien no es conocida o muy conocida en el mercado, tal vez por el consumidor final, lo interesante es la cantidad de clientes que tiene en variados verticales, viste, como banca, retail, telco, auto, CPG, consumo masivo, o sea, tiene un montón de clientes muy variados y lo interesante es un montón de trabajos que estamos haciendo en conjunto con estos clientes desde el punto de vista digital, apalancando obviamente en audiencias y en algunos perfilados con un poquito más de precisión, como comentaba Fabi, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un perfilado Equifax? Es básicamente usar, creo que Equifax tiene más de 1000 atributos por individuo, es básicamente detectar qué data y qué atributo es el que mejor predice y en función a eso usar, limpiar la data y construir a partir de ahí, ya sean audiencias, segmentaciones, perfilados, estudios, la que fuera la necesidad del cliente, ¿no? La verdad que muchas empresas nos buscaron primero como con una necesidad de activar y después lo que nos pasó es que muchas nos están buscando también como para entender realmente de forma, como decían recién, vista determinística, quiénes son sus consumidores, quiénes le compran el auto, la camioneta, el shampoo, estoy tratando de buscar ejemplos, el pasaje, no sé si ahora, pero en su momento, como un montón de productos en concreto, ¿no? ¿Y qué hacemos para hacer eso? Básicamente era un poquito lo que comentaba Fabi, de buscar con todos los atributos que tenemos, con toda la data que tenemos, bueno, describir ciertas poblaciones, inclusive describir poblaciones contra otras. Iba a pasar el slide, Fabi, pero me di cuenta que lo tenés que pasar vos, ¿no? Vamos a pasar uno. ¿Y de qué hablo cuando les hablo de perfilado, de qué tipo de variables usamos? Las típicas de un perfil financiero, como puede ser un nivel de ingresos inferidos, si es una persona que está bancarizada o no está bancarizada, cuál es la relación de compromiso contra el ingreso que tiene declarado, qué tipo de ocupación tiene, si está en relación de dependencia, si es monotributista, si es independiente, etc. Todo lo que es la data más relacionada a productos de crédito, ¿no? De qué tipo de solicitudes se está haciendo, cómo es un comportamiento crediticio, si tiene o no tiene tarjetas de crédito, cuántas, qué saldos promedios tiene, qué límites tiene disponibles, y después más demográficas, obviamente, edad, género, distribución geográfica, dónde vive. Una variable que interesa mucho ahora y que es para mí una forma de targetear muy interesante es, muchas empresas están empezando a querer hablar con familias, ¿viste? Como el individuo, como la unidad. No tanto ya, ¿viste? Quiero hablar con personas de tal, sino quiero hablar con familias que en el hogar tengan hijos de entre tal y tal edades, que vivan en tal geografía, que tengan ciertos intereses online, que tengan cierta propensión a consumir tal producto, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vemos también como otros tipos de criterios de segmentación. Me acuerdo que en una fintech también que estaba empezando a evaluar por tipo de ocupación, por ejemplo, ¿no? Hablar con los, no sé, programadores o marketing managers o analistas de cierta forma distinta. Como veo, muchos criterios nuevos de segmentación que están muy buenos y que dan resultados, la verdad que dan resultados, ¿no? Para dar un ejemplo, creo que en el slide que viene ya hay algo más visible de lo que se puede llegar a hacer. Esto es, por ejemplo, un ejemplito de, o sea, usando dos variables muy simples, ¿no? De género y edad, cómo puedes ver la barrita gris, que tal vez es la población del producto o de los consumidores del producto de la marca, contra la barrita celeste, que puede ser la misma distribución, pero a nivel país. Esto también vemos que es un análisis que por ahí muchas veces sirve o gusta mucho en el cliente, como para ver cómo está tu consumidor respecto al país. Puede ser respecto al país o puede ser respecto a consumidores de otro producto, o a prospectos, o a gente que fue a cierto evento, que visitó cierta web. O sea, la población siempre es dinámica y es posible de reemplazarla. La que solemos ver que se usa mucho es a nivel país o a nivel geografía, ¿no? Como el no ANEA, ¿viste? O hasta el del barrio, ¿no? Como para decir, che, a ver, en este caso, por ejemplo, son más hombres que la media en Argentina, o inclusive si las barritas de abajo, las edades,
verías que está más acumulado los consumidores del producto de la marca en edades de 65 o más 45, por así decirlo, ¿no? Que estos son algún tipo de insight que empiezan a dar un poquito para pensar y para, más que todo, hacer estrategia de comunicación y hasta de producto también, desde media o beneficios, muchas veces, ¿viste? Típicamente, no sé, cashbacks para tarjetas de crédito o beneficios en ciertos rubros de consumo o ciertas marcas de ciertos productos específicos, ¿no? Si vamos uno más, creo que hay uno más concreto, más visible, tal vez esto es lo que es respecto al nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿no? De cómo se agrupa, no sé, los consumidores de este producto respecto a la media del país, ¿no? Y acá creo que es el mismo ejemplo del slide anterior, si ves, está más acumulado un poquito en el nivel ABC1 y C2, los consumidores del producto de esta marca, que puede llegar a estar relacionado obviamente con que era mayores de edad, que típicamente es una relación que se da mucho. Eso es otro aspecto interesante, ¿no? Las relaciones de datos y insight que se pueden obtener cuando empezás a ver a los individuos o a las familias desde esta cantidad de atributos o de fuentes de información, ¿no? Como decir, bueno, ok, tiene un nivel socioeconómico más alto, muy probablemente está relacionado o a que es gente tal vez más grande, o que tenga cierto tipo de ocupación, o que viva en tal geografía, o el motivo que fuera, ¿no? Pero esas relaciones son muchas veces las que generan insight. Me acuerdo casos de donde estaba muy acumulado, por ejemplo, son padres primerizos con hijos de entre tal y tal edad que viven en tal geografía, ¿no? Entonces, eso tal vez te da un disparador para decir, bueno, a la vuelta al cole puedo ofrecer esto, o puedo ofrecer este otro producto, o este otro descuento en esta visita, o lo que fuera. Pero es algo que también vimos como cierto interés. Lo interesante acá es que nos pasó que muchos clientes nos empezaron a compartir muestras de data para que podamos hacer estos perfilados, por también tal vez la confianza de, al ser un buró de crédito de origen, la confidencialidad con la que se manejan los datos, ¿no? O sea, no es que, viste, estos datos después se utilizan para otro tipo de campañas o lo que fuera, sino que única, pura y exclusivamente se estudian de forma anonimizada para lo que es este tipo de perfilados, estudios, o para conseguir estos insights, ¿sí? Ya si vamos al siguiente, acá, bueno, esto como le decía, ¿no? La composición familiar también vemos que es una variable que está interesando mucho, empezar a hablar con familias más que con individuos. Hay típicamente, y variadas aplicaciones, ¿no? Puede ser desde para un consumo, como una campaña de, no sé, hasta una posible vacunación. O sea, la aplicabilidad de la data y los insights vemos que excede un poquito lo que es únicamente comunicación. Está empezando a llegar más que todo a lo que son research más determinístico, y lo bueno es que no es que, viste, se toman, no sé, 500 casos de una muestra testigo de no sé dónde, sino que a nosotros tener mucho equipo de data science, que son actuarios, matemáticos, etcétera, está muy bien medido todo lo que es que la muestra sea lo suficientemente representativa, que sea una muestra homogénea, que no esté, por así decirlo, sucia y que te pueda generar algún insight que sea equivocado. O sea, siempre hay mucho proceso y mucha evaluación de que la metodología de trabajo sea la correcta como para que los insights sean los correctos. Se suelen hacer, ahora cuando vamos el algoritmo que desarrollamos de lookalike de propensión, les voy a comentar un poquito cómo se suele hacer eso, pero no soy un experto en eso, créanme, son los chicos de los data science que son los que construyen esas cosas, pero me gusta a veces meterme un poquito, y sí es interesante que transmitirles algo que comentaba Fabi, que muchas veces hay por ahí alguna duda de cómo se creó esta taxonomía, cómo se creó este segmento, etc. Lo que se usa muchas veces en estas técnicas son las mismas técnicas que se pueden hasta construir para construir un score de crédito, o para construir un score de mora, o de prevención de mora en una empresa. O sea que lo que quiero transmitir es que la metodología tiene la ciencia suficiente para garantizar que está bien hecha, ¿no? Bueno, estos son ejemplos, creo que era un poquito hacer el overview de qué hacemos desde el punto de vista de perfilados. También lo complementamos con mucha data típicamente que tiene Retargetly, o partners como Retargetly, como que son intereses online, o afinidades, o in-market, que está buscando un grupo de individuos, etcétera, que también me parece interesante, que te da otra mirada. No creo que seamos ni digitales ni físicos, somos uno siempre, pero esa mirada por lo general, con muchas fuentes de datos y con ambos entornos, el físico y el digital, me parece que es la que te puede dar la mayor riqueza como para conseguir resultados, ¿no? Y resultados, como decía Fabi, que se te traducen desde no solo optimización de pautas, sino en
menos costos operativos, menos tasas de rechazos, menos costos reputacionales, menos costos operativos, mejor cobrabilidad, mejor recomendación. O sea, al final se te crea como un círculo virtuoso que está buenísimo eso. Por ahí nosotros, desde marketing o los marketers, siempre vemos, viste, la adquisición, la colocación, etcétera. Alguna vez ahora tenemos también lo que es el churn, etcétera, pero las empresas me ha pasado que en su mayoría siempre son mucho más abarcativas y van desde procesos de cobranzas hasta operativos, que también son todos costos en estructuras que se repercuten al final del día, ¿no? Entonces, un poquito es el mensaje, ¿viste? De que cuando se piensa de primera instancia como hacer una estrategia de data para hacer un onboarding, una acquisition de cliente, lo que fuera, suele verse traducido en un montón de otros aspectos, que es como el lado virtuoso que tal vez no está linkeado directamente en lo que es atribución, pero que está, que sabemos que está. Ya en el próximo slide creo que nos metemos un poquito, bueno, acá esto es como un resumen de qué típicas preguntas se pueden responder, son solo algunas, de cómo qué edad tiene un grupo de individuos, en qué provincia viven, son mujeres, hombres, nivel socioeconómico, un poquito todo lo que vimos, ¿no? Qué ingresos, qué composición familiar tienen, si están bancarizados, si están en relación de dependencia, en qué tipo de relación o en qué tipo de rubro trabajan, y qué comportamiento digital o qué tipo de intereses tienen en el digital, ¿no? Es como para un poco resumir lo que es esta parte del perfilado. Ya ahora sí nos meteríamos un poquito más en lo que es el modelo este de Lookalike, que es un modelo Machine Learning que hemos creado también con nuestro equipo de Data Science, que ahí, como te comentaba, son nuestros chicos que están todo el día viendo números, actuarios, matemáticos, estadísticos. Lo que hicimos fue puramente, básicamente, a pedido de un montón de clientes que nos decían, mira, ya te compartimos muestra de data, te compartimos, por ejemplo, en un típico caso de onboarding, puede ser los que sacaron el producto, los que abandonaron el producto, los que rechazaron el producto, los que no compraron el producto. Siempre se busca tener todos los resultados de un modelo de onboarding, no solo los positivos, sino los positivos, los negativos, los que quedaron pendientes, etc. Y lo que se hizo fue construir un modelo o un score, básicamente un numerito de 0 a 999, que lo que hace es rankear a toda la población con un score de cuán parecido sos a esa semilla, ¿no? Entonces, lo que obtenés ahí es poder trabajar un poquito para lo que se llama, cuando vas a mercado abierto, cuando vas a buscar nuevos clientes, ir a buscar los más parecidos y los más propensos también a que compren un producto, a que apliquen para un seguro, a que apliquen para una compra online, o lo que fuera el caso de uso de negocio, ¿no? Y ahí, básicamente, si vamos una slide adelante, lo que es un algoritmo de similitud, y lo que está bueno del algoritmo, lo que hace, sin meterme en mucho detalle, pero es básicamente con todos los atributos que tiene Equifax, el algoritmo solo decide cuáles son los atributos más importantes que mejor discriminan a estas semillas, a estos individuos, en toda la población de Argentina. Imagínense en los 40 y pico de millones de individuos de la Argentina, que ahí es donde Fabi decía que hay que tener ese fierro, ese músculo para procesar estos análisis, y lo que hace es devolverte, después de 0,999, un número de cuán parecido es toda la población de la Argentina a esta semilla, ¿no? Si vamos al siguiente, Fabi, ya quiero aburrir, pero en lo que les comentaba también de la metodología de trabajo, algo interesante lo que se hace para medir la eficiencia de este algoritmo es esconde la mitad de la semilla. Por ejemplo, no sé, que el caso fueran 100.000 casos los que están de la semilla, lo que hace el modelo es esconder 50.000, construye el modelo de Lookalike con estos 50.000 casos, rankea toda la Argentina, y después lo que se hace es contrastar qué resultado tuvo la muestra que fue escondida, los 50.000 escondidos, para ver que el score también haya dado parecido o haya dado alto en similitud a lo que era originalmente la semilla en sí. No quiero darle muchas vueltas a esto, pero básicamente lo que se hace es a modo de chequear performance del modelo, es, no se le muestra parte de la semilla del modelo y se lo entrena solo con la mitad, y lo que se hace al final del día es ver que la mitad que se había escondido tenga resultados correctos en términos de similitud a lo que había estado buscando el modelo, ¿no? Si vamos al slide que viene, ya es un poquito de aplicabilidad. Si vemos en lo que es performance, que hay distintas estrategias. Por ejemplo, cuando vos haces este tipo de lookalikes o de algoritmos de propensión, de similitud, lo que fuera, lo que vemos es que dependiendo del tipo de producto que vayas a buscar, a empujar, a colocar, a convertir, lo que puede pasar es que si vos vas a
a scores altos de similitud, o sea, vas a buscar gente muy parecida, tal vez lo que puedas tener es como muy buenas conversiones, muy buenos ratios de conversión, muy buenos ratios de performance, de ventas, o lo que fuera, pero tal vez lo que te pase en términos de media o de medios es que los costos por lead sean un poquito más altos, los costos por clic sean un poquito más altos, etc. Pero en algunos casos justifica, obviamente, cuando el ticket es muy alto, no sé, tal vez es para vender un auto o es para vender un pasaje en business, o estoy buscando ejemplos más simples, ¿no? Pero cuando el ticket de la operación es muy alto, justifica porque la media no te pesa tanto. Ahora si vamos al slide siguiente, para otro tipo de productos, si vemos, por ejemplo, una estrategia donde vas, en vez de buscar 500.000, como buscaban en el slide anterior, vas a buscar a 2 millones, que es 4 veces más, ahí tal vez te mejora un montón lo que son los ratios de media, como el costo por lead, el costo por clic, etcétera, sea como más óptima esa relación, pero tal vez lo que sea la conversión o el término real de venta, lo que fuera, sea un poquito más bajo, ¿no? En términos porcentuales. Lo que quiero transmitir es que ahí es como una sintonía fina que tiene que hacer cada marca, cada agencia con sus anunciantes, como para encontrar el punto óptimo, ¿no? Esta aplicabilidad puede ser más para un consumo masivo, para algunas fintechs de bajos montos que ofrecen préstamos más pequeños de corto plazo, u otro tipo de productos donde no se justifique tanto esa precisión, sino que busques más un equilibrio entre el alcance, el reach y el resultado, ¿no? Para ir al slide siguiente ya, y un poquito, ya volviéndole el pase a Fabi para cerrar, únicamente es transmitirles que muchas veces lo que veíamos es también que es un proceso bastante vivo, no es como crear, construir, publicar, pautar y listo, esperar un mes al resultado, sino como que hay que estarle bastante encima. Creo que en la audiencia hay mucha gente de agencias y de anunciantes que esto lo deben saber, es transmitirlo únicamente que es lo que vemos lo más virtuoso cuando se le está muy encima el número, por así decirlo. Obviamente hay miles de variables que no comenté, como cómo se hace el bidding de pauta, cómo se publican las audiencias, en qué momento del mes. Vemos empresas que usan también data para personalizar comunicación, como les decía, para los que son padres le hablan de una forma, los que no le hablan de otra, etc. Pero lo que sí les queríamos transmitir es que realmente cuando la estrategia de data y analíticos está pensada y está, por lo general, apoyada en partners con otras empresas que tal vez te puedan ayudar en estas miradas un poquito más abarcativas, los resultados vienen. No hay simplemente es volverle la palabra a Fabi, que les va a comentar un poquito cómo se activa, pero era transmitirles eso y que, por favor, siempre guarden sus emails, más que todo en este contexto que valen oro, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. Acá estoy yo de vuelta. Bueno, para contarles un poco cómo esto lo llevamos a la práctica, digamos, ¿no? Por supuesto que no quiere decir que todas las audiencias haya que definirlas en base a un perfilado tan preciso y profundo como el que contó Fer, digamos, ¿no? También hay muchos casos en donde no, en donde ya la agencia del anunciante sabe claramente cuál es ese público al que le quiere hablar. Entonces, bueno, obviamente hay un montón de segmentos nuestros que están publicados, que están en el marketplace, otros que podemos armarles a medida de esos segmentos, para los cuales quizás no es necesario hacer todo este lookalike. Por supuesto que este lookalike o este perfilado que contó Fer es muchísimo más enriquecedor para plantearlo de entrada en un estadio anterior a empezar, digamos, a trabajar la campaña, digamos, ¿no? Básicamente, digamos, todas las audiencias de Equifax tienen data de lo que es información sociodemográfica, digamos, de género, edad, GBNCE, morosidad, todo lo que tiene que ver con los relacionados, digamos, o sea, sean los relacionados familiares, quiénes son las personas que conviven o que están a cargo de ese shopper, digamos, que vamos a identificar, como también lo que son los relacionados en una empresa, o sea, quiénes son los dueños, quiénes son los empleados de esa empresa, todo lo que tiene que ver con el comportamiento financiero, como les dije, lo que tiene que ver, bueno, con household, que es la composición del hogar, con lo que tiene que ver con los lifestyles, que son estas propensiones a partir de esa data de navegación que tenemos de Retargetly, de propensión a consumo de distintas categorías, todo lo que tiene que ver con indicadores geográficos, indicadores laborables, y todo lo que es con data de consumo. O sea que la mayoría de todos estos datos son datos de audiencias que están disponibles en un formato ya de audiencias armadas y creadas, para los cuales obviamente no es necesario correr el perfilamiento, es simplemente o se consumen del marketplace o en algunos casos cuando necesitan
algo más a medida, más custom, es pedírmelo a mí o pedírselo a los chicos de Retargetly y ellos se ponen en contacto conmigo para poder, digamos, empujarles esos segmentos a la plataforma que sea con la cual ustedes van a trabajar, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, este workflow es, primero, sentarnos y pensar en los objetivos de planificación, de qué se trata la campaña, quién le vamos a hablar, un poco pensar en ese target, cómo son las piezas de comunicación. Muchas veces nosotros hemos descubierto, digamos, trabajando en conjunto, mano a mano con las agencias, que también y tiene mucho que ver a veces la relación entre la pieza y el target, donde a veces descubrimos que determinada pieza funciona mejor en un target que en otro. Entonces, digamos, vamos recomendando esa rotación entre las piezas, digamos. Después, por supuesto, todo lo que tiene que ver antes de crear la audiencia con ese perfilamiento, esa investigación de Big Data, acá es donde entra esa etapa, digamos, del proceso que habló Fer, del perfilado y del lookalike, digamos. Y después está todo lo que es la ejecución de la campaña, ¿no? Nosotros siempre recomendamos a los clientes, a veces, no necesariamente generar una sola gran audiencia, sino a veces esa gran audiencia se la puede dividir en 3 o 4 subsegmentos, por ejemplo, segmentos de edad o segmentos de niveles de ingresos, porque a veces vamos a encontrar que dentro de una audiencia de nuestros shoppers podemos encontrar un grupo de edad o un grupo de rango de ingresos que funciona mejores que otros. Entonces, recomendamos hacer ese trabajo, digamos, a las agencias y después lookalikearlos a veces dentro de la misma plataforma. Digamos, porque un lookalike de Facebook hecho sobre una audiencia de Equifax, les garantizo que funciona mucho mejor que un lookalike de Facebook hecho sobre una audiencia nativa de Facebook. Básicamente porque la semilla es más pura, porque va a estar trabajando sobre una semilla de características determinísticas, que es esta audiencia de Equifax. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el paso posterior de ir viendo, digamos, ir aprendiendo de cómo van funcionando estas audiencias, para con eso poder empezar de alguna forma a retroalimentar el proceso a través de vuelta de entrada e ir mejorando la performance de esas campañas. Básicamente, para sintetizar, lo que nosotros proponemos es un proceso que está 100% orientado a resultados, donde la data se integre en cada etapa de todo ese proceso, donde de alguna manera ayude a medir y a mejorar y optimizar ese rendimiento y ese retorno de la inversión. Por último, me quedan contarles 4 casos prácticos, como para que ustedes vean, digamos, llevado a la realidad, cómo realmente es que esto funciona. ¿Se acuerdan que cuando empecé la reunión, yo les dije que había un banco que de cada 100 personas que cliqueaban el banner, el banco rechazaba 90? Bueno, es este caso, digamos. ¿Qué terminó pasando? El banco lo que hizo fue mostrar su comunicación a una audiencia de personas que de alguna manera ya pasaban ese filtro de aprobación del banco. Con lo cual, terminamos duplicando las altas del banco. Pasamos de un 6% de altas sobre la población a un 15% de altas sobre la población. O sea, realmente se dio vuelta. Ese 90% de rechazo terminó bajando a cifras muchísimo menores, donde no superaba el 20% la tasa de rechazo del banco. Después tenemos un segundo caso, digamos, que tiene que ver con la venta de productos electrónicos, digamos, donde a veces cuando se trata de productos de tickets altos de venta, productos caros, una televisión muy cara, un celular muy caro, digamos, a veces en el proceso, en el funnel de venta, se suele tener una pérdida muy grande porque a veces la gente no tiene la capacidad de compra necesaria para ese producto. No solo porque no le dé los ingresos, puede ser una obviedad, sino a veces mismo porque el límite de la tarjeta, por ejemplo, puede no darle, digamos. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es buscar una audiencia que ya tenga esa capacidad de compra, pasamos de llevar esa tasa de conversión que solo tenía el 7%, llevarla al 14%, por ejemplo. Duplicar la tasa de conversión, básicamente porque vamos a tener mucha menos pérdida en ese funnel de venta digamos, de la audiencia. Después está también lo que tiene que ver con consumo masivo, ¿no? O sea, a veces es fácil explicar el beneficio de nuestra data cuando solo hablamos de información económica, financiera, donde la data determinística es mucho más efectiva, digamos. Pero también, por ejemplo, tenemos un caso de bebidas alcohólicas como la cerveza, súper masivo, en donde ahí es más difícil realmente lograr una mejora de la performance con data. Pero básicamente, en este caso, lo que hicimos fue segmentar públicos de las distintas categorías de cerveza, digamos.
de las cervezas más premium, menos premium, y con eso lo que logramos fue llevar el CTR prácticamente duplicarlo. O sea, mejoramos del 9% de efectividad que tenía esa pauta, lo llevamos al 23% la efectividad de esa pauta. O sea que realmente lo que podemos ver acá es que la data de verdad funciona. Digamos, y acá les agradezco mucho también a los clientes cuando nos comparten estos resultados, digamos, ¿no? Que nos permiten poder realmente comprobar de la mano del cliente cómo verdaderamente funciona. Y por último, el último caso es un caso donde, acá básicamente es un caso más de segmentación, digamos, que un caso de éxito puntual de venta, digamos, ¿no? Si bien las ventas fueron muy buenas. ¿Cuál era el desafío acá? Esto fue un caso, digamos, que se dio durante la pandemia. Muchos clientes necesitaban segmentar públicos a veces, por ejemplo, asociados a lo que era el personal de salud, que tenía que salir a trabajar igual, de personas que trabajaban en hospitales, en consultorios, médicos. Entonces el pedido de la agencia vino, che, ustedes tienen la posibilidad de segmentar médicos, enfermeros, personal de salud que trabaja administrativo, lo que fuera que trabaja en un hospital, y la verdad es que sí, y esto me sorprendió a mí mismo. O sea, yo no pensé que lo podíamos hacer hasta que me di vuelta, me junté con los analíticos y me dijeron, sí, claro, nosotros a partir, digamos, del código de actividad de esa persona y del quit empleador de esa persona, podemos buscar todas las personas que trabajan, por ejemplo, en hospitales, sanatorios, clínicas, y también, por otro lado, por lo que es el código de actividad, porque la mayoría de los profesionales de la salud suelen ser monotributistas, buscar esos monotributistas. Y después, a su vez, segmentarlos por rangos de niveles de ingresos, obviamente para estar garantizándonos que estábamos hablando a un determinado nivel hacia arriba de personas, digamos. ¿Qué es lo que terminó pasando? Esto se trataba de una pauta que duraba solo 3 días, porque era una promoción solo para el Día del Médico, digamos, que era 2 y 3 de diciembre. Bueno, el cliente terminó a las 24 horas de la pauta, pidió duplicar la inversión, porque tuvo 128 ventas de electrodomésticos en 3 días, era una promoción con una oferta puntual, con un descuento para estas personas, y donde tuvo 1.6 millones de pesos en ventas en solo 3 días. Digamos. Resultado que, dicho por el cliente, fue muy bueno para él, y para nosotros fue muy bueno de poder encontrar estas formas de segmentar que a veces pensamos que son imposibles, pero se pueden. ¿Ah? Así que bueno, yo de mi lado no los quiero aburrir más. Acá termina, digamos, Dale. lo que es la presentación nuestra, y los dejo Gracias. ahora para todo lo que sean preguntas. Gracias, Fabi. Si querés dejar de compartir pantalla y ya. Dale, perfecto. Ahí estamos. Vale, perfecto. Bueno, a ver, antes que nada, vamos tenemos preguntas, por ejemplo, me pregunta por el tema de que estamos muy enfocados en Argentina. Quería simplemente contarles que os aclaré al principio que este es un data tour que estamos haciendo en distintos países. Ya se hizo el de Chile, Perú, se va a hacer el de México también. Digo, este estaba sentado en Argentina, pero digo, tenemos data muy valiosa del lado de lo que es Argentina, así que de lo que es México, disculpen, con más de 150 millones de dispositivos en México, más de 40 millones de personas conectadas, así que obviamente que después pueden contactarnos directamente y lo vamos viendo, ¿sí? Le hago paso a la siguiente pregunta, con respecto de la misma persona, esto va tanto para ustedes, los chicos de Equifax, como para nosotros, con respecto a la construcción de audiencias, es posible crear, y esto ya empieza a ser esto que nosotros decíamos, hay un montón de taxonomías que Equifax y Retargeting ofrecemos, pero después se pueden empezar a combinar y se hacen segmentos custom, ¿no? Que son audiencias específicas. Entonces, por ejemplo, preguntan con respecto a la construcción de audiencias, ¿es posible crear e impactar a combinaciones de audiencias específicas? Ejemplo, amas de casas consumidoras de streaming más afinidad por telenovelas que no cuenten con deudas crediticias. Bueno, ahí chicos, si quieren les paso la posta, pero digo, la respuesta es sí, siempre cuanto más preciso se va achicando el universo, ¿no? Sí, sí, exacto, digamos, siempre, o sea, yo generalmente, son pocas las veces que digo que no de entrada a una segmentación, digamos, ¿no? Porque justamente me pasa esto que contaba antes, ¿no? O sea, muchas veces me sorprende el equipo de analíticos con cosas que se pueden hacer que yo pensaba que no. Digamos, lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta esto que decís vos, Fer, ¿no? Ese tamaño que termina quedando, digamos, ¿no? Porque a veces, si no, digamos, cuando el tamaño es muy chico, digamos, o no funciona porque termina generando un CPL demasiado alto, digamos, un CPM demasiado alto, sino que a veces sí puede funcionar dentro de una audiencia tener un segmento chiquito premium para lookalikearlo, por ejemplo. Este ejemplo que yo contaba de que los lookalikes de plataforma, de Facebook,
hechos sobre una audiencia de Equifax funcionan mejor que sobre una audiencia nativa de Facebook. Por ahí puede servir para algo de eso, digamos, ¿no? Pero no puede estar toda la campaña centrada en una audiencia tan chica y después haciendo el lookalike, ¿no? Pero sí puede ser, dentro de una gran estrategia, uno de esos segmentos chiquitos para después buscar lookalikearlo. Y para sumar por ahí, Sí. perdón, Fer, No, por favor. el otro Fer acá, pero no, pasa eso, nos ha pasado varias veces que es natural, viste, tentarse con la hipersegmentación, ¿no? Como que te digan, che, quiero de San Juan que tengan 3 tarjetas, que estos intereses, todo, y después como, viste, te queda por ahí un N muy pequeño y no te corre la campaña, y te digan, pará, no anduvo. Es simplemente el mensaje de cuidarse de la tentación de la hipersegmentación. Cuando conozcan la plataforma, quienes no la usan, van a ver que en el planificador vos podés ir poniéndole y, o no. ¿Sí? O sea, podés ir negativizando también. O sea, podés ir poniendo ama de casa, que usen streaming, que, o que no tengan, como bien decía, deudas crediticias. Pregunta también si en Google el uso de las audiencias está limitado a Programmatic, DVT60, o se puede usar en Google Ads. Se puede usar también en Google Ads, se puede activar en Google Ads y se puede activar también en redes sociales, en Facebook e Instagram, como mencioné y mencionaron antes. Le paso otra pregunta a los chicos de Retarget de Equifax. ¿Qué primeros pasos tienen que dar mi equipo para empezar a usar audiencias de Equifax, chicos? ¿Algo en particular que quieran contar de eso? Es muy simple, digamos. O sea, se ponen en contacto o con ustedes, Equifax, Retarget, perdón, o conmigo, me escriben al final de la presentación está mi mail. Algunos ya me conocen, todos son de agencias. Me escriben a mí y básicamente es ver ese público, charlar un poco para ver, digamos, cuál es el público que necesita el cliente. Y una vez que ese público está, yo me doy vuelta, me junto con mi equipo de analíticos, veo qué tamaño va a tener esa audiencia, cuántas personas encontramos con esa característica, lo comparto con la agencia y si estamos todos de acuerdo, básicamente con tener el ID del Business Manager de Facebook o el ID de la plataforma de programática donde corran, yo esa información la paso toda a Retargetly y Retargetly es quien les va a terminar empujando esa audiencia a la agencia que armamos nosotros. No es un proceso largo, es un proceso que no demora demasiado. No, yo quiero aclarar que, y estuvo muy bueno el tema de bajarlo a casos de éxito, porque esto al final del camino parece como ciencia ficción o cómo puede pegarle a mi marca, y la verdad, chicos, que es bastante sencillo, o sea, no quiero relativizar, al contrario, todo tiene la necesidad de gente profesional que opere las plataformas, obviamente, pero empujás la audiencia directamente a DV360 en el caso de programática, ya la encontrás adentro de tu plataforma y la matchás con tu campaña, o sea, ya la campaña sale a buscar a la audiencia, ¿sí? Y la encuentra y genera los resultados que Fabián y Fernando fueron contando a través de los casos de éxito, ¿no? Porque preguntan acá cómo se utilizan esas audiencias, se configura la segmentación o se cargan a través de alguna conexión. Directamente se conectan, ¿sí? Son de conexión, y una vez que se conectan ya funciona de manera automatizada, no hay que cargar data por data o segmentación por segmentación. Y después, ¿cuál es el tiempo de implementación de una campaña digital de este tipo? Ahí levanto la mano, chicos, y lo único que les digo es, en función de la complejidad que quieran usar, la taxonomía, que es las audiencias que ya están disponibles, esas son de inmediata disponibilidad. Si después quieren ir un ejemplo, como contábamos antes, de amas de casa con afinidad a telenovelas, con historial crediticio, bueno, eso puede durar quizás un par de días, alrededor de una semana, pero en armar esa audiencia, y sobre todo para encontrar el volumen exacto que tenemos, pero en general son de activación inmediata o de 24 o 48 horas si tiene una complejidad baja. Cuanto más alta sea la complejidad, más tiempo nos va a llevar a armar ese tipo de audiencias. No sé si hay alguna pregunta más, y si no, igualmente lo que les digo, chicos, es, tienen todos nuestros mails, pueden seguir contactándonos. La idea es que esto sea un pantallazo muy general de lo que nosotros hacemos. Son y 58, así que vamos a ir terminando. Les agradezco muchísimo a Fabián, a Fer, bueno, a Nacho León, que es el jefe de operaciones de audiencias. Gracias por estar por ahí, Audience Specialist. Y a disposición para lo que necesiten. Creo que esto es un mundo que recién comienza. El tema de cookies también va a ser un cambio importante en la industria. Tienen tiempo de ir probando soluciones. Prueben a la nuestra, entre otras, para que ustedes se queden tranquilos y se queden con lo que consideren mejor. La data que tenemos es de data providers como Equifax, hiper chequeada, así que los resultados de las campañas son inmejorables.
Fabián, Fer, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a todos. Bueno, chicos, Bueno, gracias. nos Hasta estamos la viendo. próxima. Gracias por su Chao, tiempo. Chao, chao. adiós.